Hola, buen día. En este video haremos una introducción al movimiento de partículas cuando éstas describen un movimiento circular uniforme, como es el caso, por ejemplo, de un automóvil que se mueve con rapidez constante alrededor de una rotonda, por ejemplo, o como es el caso también de los planetas que describen un movimiento de traslación alrededor del Sol, por ejemplo, en el caso del sistema solar. Posteriormente, realizaremos el ejemplo 4.6 sobre este tema específico. Vamos a ver entonces algunos puntos importantes en este tipo de movimiento, en movimiento circular uniforme. Para lo cual nos vamos a auxiliar de una figura que tenemos por acá, en donde tenemos un automóvil, como usted puede ver, y está haciendo un recorrido en una rotonda. Este automóvil va con una rapidez constante. Y en este caso, hablando de la velocidad, el vector velocidad presentaría esta dirección, como podemos ver. Pero, ¿qué sucede? Esta dirección, la dirección del vector velocidad va a ir cambiando a lo largo de la trayectoria de este automóvil, como es el caso de la figura B, y podemos ver cómo se nos ilustra. En un punto, en una tangente, la velocidad va a presentar esta dirección, pero en otro punto, en el punto B, por ejemplo, va a presentar esta dirección. Sin embargo, la misma magnitud, ya que estamos hablando de movimiento uniforme, es decir, con rapidez constante. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, digamos, un cambio de rapidez? Teníamos que la partícula va a tener una aceleración. Sin embargo, cuando hablamos de movimiento circular uniforme y la partícula tiene un cambio en la dirección, su velocidad tiene un cambio de dirección, aquí vamos a tener un tipo especial de aceleración, que es la aceleración radial o aceleración centrípeta. Y esta se da más que todo en partículas que describen una trayectoria circular con rapidez constante. Y esta aceleración centrípeta va a estar dada o va a tener una dirección hacia el centro del círculo que estemos estudiando. En este caso, esa aceleración centrípeta va a estar dada hacia el centro, hacia el punto O, como podemos ver acá, de esta rotonda. Para poder calcular la aceleración centrípeta o radial, que son ambos términos que se utilizan, tenemos esta fórmula en donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad con que se mueve la partícula a lo largo de la trayectoria entre el radio de ese círculo que se nos forma. Entonces vemos por acá que en el caso de esta rotonda, aquí está el radio de esta figura geométrica. Este es uno de los casos cuando estamos hablando, por ejemplo, de automóviles. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros no conocemos la velocidad con la que se mueve una determinada partícula? Como es el caso de que no conociéramos, por ejemplo, la velocidad con la que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Para eso se utiliza otra relación que en este caso hablaremos en términos del periodo T. ¿Y qué es el periodo T? T se define como el intervalo de tiempo requerido para una revolución completa de la partícula. En el caso, por ejemplo, del planeta Tierra, el periodo T es el tiempo que tarda la Tierra en dar completamente la vuelta al Sol. Y sabemos que en el caso de la Tierra esto se llama movimiento de traslación y dura aproximadamente un año terrestre. Entonces, cuando no se conoce la velocidad, se puede hacer esa relación que tenemos por acá, en donde
la distancia recorrida por la Tierra va a estar dada por 2πr. Recordándole de geometría, esto es nada más ni nada menos que la cantidad o la distancia de toda la circunferencia en un círculo. Está dada por 2πr. De aquí surge este dato de la fórmula. Entonces, 2πr es una distancia total recorrida. Y t es el periodo de tiempo en el que tarda en recorrer esta distancia. Por lo tanto, aquí vamos a tener una aceleración, perdón, una velocidad. La velocidad que tarda en recorrer completamente la vuelta al Sol entre el tiempo, que es un año. Y de aquí podemos, de manera general, utilizar la fórmula para encontrar el periodo de tiempo que tarda una partícula en recorrer toda la circunferencia. Y esta relación es el periodo, que es igual a 2πr sobre la velocidad, que surge precisamente de esta relación que tenemos por acá. En los capítulos posteriores, por ejemplo, en el capítulo 6 y otros más adelante, vamos a estar profundizando un poco más en este tipo de movimiento de partículas. Ahora vamos a proceder a analizar el ejemplo planteado. El ejemplo 4.6 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración centrípeta o radial de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? Y uno de los datos que tenemos para este ejercicio es que el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es 1.496 por 10 a la 11. Aquí me faltaron las unidades, las voy a buscar para agregarlas. Estamos hablando de metros y sucede que esto precisamente se conoce en astronomía como una unidad astronómica, que es precisamente la distancia que hay desde el Sol a la Tierra en un punto dentro de la trayectoria. Entonces vemos por acá ese recorrido que da la Tierra alrededor del Sol en un año. Ese es otro dato que tenemos, el tiempo que tarda, es decir, el periodo es un año. Y vemos por acá que desde el Sol hasta un punto de la órbita de la Tierra, esto es lo que nosotros conocemos como radio. Este va a ser nuestro radio en este caso. Y ya lo tenemos. Ya es un dato que ya tenemos, esa distancia. Ok. Lo que nos están pidiendo es la aceleración centrípeta. Para eso, nosotros ya tenemos la fórmula de la aceleración centrípeta. Ahora bien, no conocemos la velocidad con la que se mueve la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Entonces, en este caso, conviene utilizar la fórmula de periodo, que es la que tenemos por acá. Y específicamente podemos despejar para esa velocidad. Recordando, teníamos entonces que la velocidad o la rapidez en este caso, porque hablamos de magnitud, es igual a 2πr entre el periodo. Esta fórmula la podemos sustituir en vez de esta velocidad al cuadrado y nos quedaría como 2pi por el radio entre el periodo sobre el radio que tenemos acá. Y el numerador va al cuadrado. Podemos tener aquí entonces, tendríamos 4 pi al cuadrado, r al cuadrado, entre el periodo al cuadrado.
Vamos a ver el periodo al cuadrado entre el radio. Y esto, para aplicar operación oreja, podemos agregarle un 1 como denominador y tendríamos 4 pi cuadrado r cuadrado sobre el periodo al cuadrado por el radio. Este radio lo podemos cancelar con un radio de acá y al final nos queda 4 pi cuadrado radio entre el periodo al cuadrado. Esta fórmula es la que vamos a utilizar en este caso para calcular la aceleración centrípeta de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol. Vamos a sustituir los valores, entonces tenemos que la aceleración centrípeta es igual a 4, ya sustituyendo, pi cuadrado por el radio. El radio que tenemos, que es de 1.496 por 10 a la 11 metros. Ya tenemos la unidad en metros. 1.496 por 10 a la 11 metros. Entre el periodo al cuadrado. El periodo que describe este cuerpo celeste al cuadrado, que sería un año. Un año al cuadrado. Aquí podemos tener un resultado que al final nos daría esa aceleración en unidades de metros por año al cuadrado. Sin embargo, sabemos que la aceleración está expresada en metros por segundos al cuadrado. Por lo tanto, vamos a convertir estos años o este año a segundos, para lo cual buscamos en la tabla de conversiones y posteriormente aplicamos el factor de conversión y obtendremos esa velocidad, esa aceleración centrípeta en metros por segundos al cuadrado. Entonces, al final vamos a tener, luego de realizar la conversión de años a segundos, podemos ver en las tablas de conversiones que un año equivale a 3.156 por 10 a la 7 segundos. Esto tenemos que elevarlo al cuadrado porque estamos hablando de tiempo al cuadrado. Y posteriormente, luego de realizar los cálculos, tenemos que la aceleración centrípeta que tiene la Tierra o que describe la Tierra en su órbita alrededor del Sol es igual a 5.929 por 10 a la menos 3 metros por segundos al cuadrado. Claro, en el punto en el que fue tomado el radio, porque en el caso de este tipo de trayectorias no es un círculo exacto, sino que describe una trayectoria más elíptica que circular. Sin embargo, para fines de este ejemplo, sí se considera como circular para poder aplicar las fórmulas respectivas. Con esto finalizamos el ejemplo propuesto para esta sección de partícula en movimiento circular uniforme.